A la Academia Virtual de la OVA, curso de rescate vehicular, los 5 primeros minutos. Vamos a estudiar la lección 2, manejo de la escena. Nada, quiero presentarme. Soy el capitán Carlos Brites, me conocen mucho como Carbrip. Soy capitán del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Asunción del Paraguay, actual presidente de la Asociación Paraguaya de Rescate Vehicular, fundador de ALAREP, también asesor de la APR por ALAREP y la World Rescue Organization, ex mando del equipo latinoamericano de rescate vehicular y también director de una escuela en Paraguay denominada especialista en formación de operadores, donde tuve la oportunidad de crear 7 cursos dentro de esta dirección. Soy de profesión kinesiólogo y actualmente trabajando en un hospital de trauma en Paraguay. Así es que bienvenido a esta lección. Bueno, estabilizar una escena puede suponer solo el bloqueo del tráfico, dice, u otro agente más desafiante como peligros y la posición del vehículo. En ocasiones hay que estabilizar un escenario muchas veces con el solo bloqueo del tráfico, ya que no existe capaz otros riesgos que puedan involucrar y que puedan ser parte a tener en cuenta en todo escenario. En otras ocasiones no es el tráfico el problema, sino que podría ser otros peligros, inclusive la posición propia del vehículo que adopta en un siniestro, ¿sí? Un escenario no estabilizado de cualquier punto de vista supone un riesgo. No podemos intervenir en un escenario sin tener en cuenta que si el escenario no está estabilizado, eso puede suponer un gran riesgo. Así es que vamos a estudiar algunos puntos importantes con respecto a lo que denominamos estabilización en la escena. Con respecto a un vehículo, estabilizar un vehículo no siempre es la opción lógica para un paciente crítico. En ocasiones, y hay que tener en cuenta de que el centro de atención de todo rescate vehicular es el paciente. Es decir, que el paciente es el que manda en un servicio. Y en ocasiones, muchas veces, estabilizar el vehículo no va a ser la primera opción, debido a que el paciente presenta una condición muy grave que requiere hacer apenas una estabilización mínima para hacer la intervención correspondiente. Así es que no siempre va a ser la opción lógica para resolver una situación donde el paciente esté crítico. En un accidente de tránsito podemos tener en cuenta 3 puntos importantes para estabilizar. En primer lugar, estabilizar la escena. Eso se refiere a estabilizar todo tipo de riesgo. Un escenario no estabilizado supone un riesgo, como mencionamos anteriormente. Hay que estabilizar el vehículo. Obviamente, la inestabilidad del vehículo puede suponer un riesgo para los operadores, para el paciente mismo y la víctima, que es también un punto importante que hay que tenerlo en cuenta en el punto de hablar de una estabilización en el inicio del soporte. Un paciente que no recibe la asistencia de soporte vital, no podemos mencionar que un paciente esté estabilizado. Un paciente que empieza a recibir un soporte vital, podemos entender de que el paciente está en un proceso de ser estabilizado. Esto puede suponerse en lo que es la evaluación primaria y la resolución de cada punto importante de la evaluación primaria. Siempre la prioridad en todos los casos, a tener en cuenta, un escenario no estabilizado supone un riesgo. Recuerden eso. En ocasiones la estabilización de la escena podría suponer absorber mucho tiempo, obviamente. Un escenario en donde existen demasiados riesgos puede absorber mucho tiempo para poder resolver el siguiente punto. Un escenario donde el tráfico es amenazante, hay que estabilizar, hay que bloquear el tráfico. Porque no podemos pasar a otra fase del rescate sin haber estabilizado el escenario. En ocasiones, desde el punto de vista vehicular, una mínima estabilización puede resolver el problema. En otras veces, totalmente lo contrario, como lo he mencionado. Y esto va a depender de todos los riesgos que hemos encontrado. Es decir, a mayor riesgo encontrado, mayor tiempo de estabilización de la escena. Es decir que si tenemos mucho que omitir en riesgos, esto nos llevaría mucho tiempo. Pero no podemos pasar esta fase sin que se haya estabilizado el escenario. Según la situación del incidente,
la posición del vehículo, la condición de la víctima, la estabilización general de la escena, podría ser más rápida o totalmente lo contrario, más controlada. ¿Esto qué significa? Que cada escenario es diferente. En ocasiones, la simple mala posición que pueda adoptar un vehículo puede llevarnos a resolver mucho tiempo. En otras veces, no es el vehículo el problema, sino que es la condición del paciente. Y en otros aspectos podemos encontrar un escenario con riesgos que no nos dejan continuar con la fase de rescate. Por ejemplo, tendidos eléctricos con cableados eléctricos vivos, que vemos que el escenario está con corriente eléctrica chispeante a simple vista. Eso hace que el escenario se vuelva no estabilizado. Por tanto, otras fases como el acceso inicial al paciente, estabilización del vehículo, no se podría hacer hasta que se resuelva esa condición especial de que es lo que estamos hablando, ¿sí? Por lo cual, puede haber situaciones que se resuelvan con mucha rapidez y en otras veces totalmente lo contrario y debe ser algo un poco más controlado. El accidente de tránsito es un entorno, conceptualmente hablando, dice que es un entorno donde se produjo un suceso vial que lleva potencialmente a lesiones de los ocupantes y de terceros, porque muchas veces podemos tener peatones que fueron alcanzados por el siniestro, dando como resultados elementos propios como también externos. Elementos propios entendemos como ser los resultantes de lo que el vehículo emite como riesgo, o resultante de elementos externos como ser postes eléctricos, árboles, murallas, etc., que son altamente peligrosos para quienes, para los que intervienen. Esto se vuelve muy dinámico y cambiante. ¿Qué significa? En ocasiones podríamos encontrar mínimos riesgos que puede luego al final ser un riesgo de mayor riesgo. En otras veces puede ser totalmente lo contrario. Una situación de mayor riesgo pasa a ser mínima. Entonces el escenario es muy dinámico y es muy cambiante. Algunos elementos cambiantes y dinámicos que justamente estábamos mencionando, podemos tomar como ejemplo algunos de los más importantes. Por ejemplo, como estamos mencionando, un tráfico. En minutos ese tráfico puede ser bastante arriesgado por la circulación cercana al escenario. Un lugar que no estaba con mucha circulación debido a que el escenario no tomó toda la avenida y a consecuencia del siniestro el escenario está bloqueado, el tránsito puede volverse pesado y la circulación puede ser muy lenta. En otras veces, los curiosos, las personas mismas que están en el lugar, en un poco tiempo de curiosos van a ser todo un público que puede considerarse como se denomina curiosos no profesionales, es decir, que personas samaritanas, como se dice, sin conocimiento, muchos de ellos que quieren ayudar y en ocasiones pueden ser hostiles debido a que desean resolver la situación de extraer al paciente en la brevedad posible. Así es que a tener en cuenta muchas veces eso. Derrames, minutos después pueden volverse en grandes charcos importantes. El humo, sabemos que puede ser una combustión incompleta, que puede volverse completa, es decir, ya la manifestación de fuego real. La inestabilidad del vehículo también es un riesgo cambiante. El vehículo sufre muchos cambios de peso a medida que van ingresando rescatadores dentro del vehículo, a medida que se van quitando estructuras del vehículo. Esto hace que el vehículo cambie en su centro de gravedad constantemente. El clima puede ser en progresión favorable como en contra. En ocasiones el clima puede estar despejado y mejora de lo que teníamos como amenaza inicial o totalmente lo contrario. Y otra vez, otro elemento cambiante también es la inestabilidad propia del paciente. Situaciones que pueden agravar las lesiones o la condición clínica del paciente. Por tanto, como dijimos al inicio, el centro de atención del rescate es el paciente. Por lo cual es muy importante estabilizar. Algunos ejemplos de amenazas muy comunes. Por ejemplo, aquí vemos un policía intentando dirigir un tránsito que viene llegando al escenario. La pregunta es seguro? Aquí vemos, por ejemplo, un incendio de campo que está tomando una ruta
altamente peligroso porque no sabemos qué pasa del otro lado. Puede haber un escenario de accidente de tránsito, una barrera de sacrificio y los vehículos llegan a encontrarse totalmente. Que mencionamos, personas curiosos que pueden volverse hostiles con la intención de querer salvaguardar a los accidentados. Muchas veces otras personas tienen otras intenciones. Esto también es seguro. Vehículos que están totalmente inestables, vehículos que están al borde de un peligro inminente. Entonces hace que se tome primero o como prioridad estabilizar el escenario antes de tomar otras medidas. Componente del escenario a tener en cuenta. Los componentes dicen que es un conjunto de áreas y funciones, ¿sí? Dentro de estas áreas hay cosas que hacer, hay trabajo que hay que hacer dentro de estas áreas que se aplica en el lugar de un accidente. Son zonas bien marcadas desde el inicio hasta el final, ¿sí? Algunas serán muy vitales. Algunas serán muy vitales porque va a permitir tener un escenario más seguro. Y a tenerlo en cuenta para que pueda garantizar el trabajo seguro desde el punto de vista vial. Los siguientes. Y antes de eso es muy importante tener en cuenta la evaluación de la escena. Una buena evaluación es la clave para el desarrollo ordenado y seguro y efectivo del rescate. Una mala evaluación no va a permitir un desarrollo ordenado del rescate. Una evaluación controlada, digamos, bien minuciosa, podrá permitir tomar decisiones vitales y seguras sobre todas las cosas. Una evaluación apresurada puede dar como resultado no detectar algunos riesgos eminentes. Por tanto, la evaluación siempre será lo primero. Pero en ocasiones, la condición de la víctima puede ser que todo esto que estamos mencionando pueda ejecutarse fuera de secuencia. Es decir, que aquí vuelve la víctima a ser la prioridad en el centro de rescate. Por tanto, la condición de la víctima puede hacer que el ritmo de la velocidad, el ritmo de la evaluación sea más rápida o más controlada. ¿Cuáles son los componentes que hemos mencionado en el escenario? Tenemos el primer componente, que es la área de precaución, que vemos aquí abajo. Puede ir teniendo en cuenta la línea paralela. Es donde se encuentran las señales de advertencia. Es una de las áreas más importantes. Luego tenemos el área de transición. Es el lugar en donde ya se hace el desvío con los conos, de tal forma de formar el cuello de botella ante el tráfico. Es el canal por donde el tráfico va a ir entrando. Luego tenemos el área de preespacio, que es lo que está detrás mismo del vehículo que actúa como barrera de sacrificio. Es el espacio que nos permite llegar antes del área de trabajo, antes del área caliente, donde es la siguiente área, que es el área de trabajo, donde se encuentra el personal paramédico, los equipamientos directos con respecto al paciente. Y al final, al cabo, tenemos el área final, en donde se libera el tráfico, se sale del canal de transición y el tráfico vuelve a tomar su ritmo normal de velocidad, por ejemplo. El área de precaución, como hemos mencionado, es la primera área de la escena, es la más importante de todas y también así la más peligrosa, ¿sí? Porque es lo primero que todo automovilista va a encontrar al llegar al escenario. Se componen de ciertos objetos muy importantes que actúan como señales de advertencia, ¿sí? Aquí no debe estar ocupado por nadie. Los objetos deben ser lo que hagan el trabajo de advertencia, haciendo saber a los conductores que se acercan al escenario de que la situación más adelante está ocupada por un accidente. ¿La advertencia quiénes son? Son todos los dispositivos, objetos, vehículos y personales de precaución mencionan, por lo cual de igual manera recomendamos no hacerlo, que pueden aumentar y mejorar la visibilidad de la escena, ¿sí? Que sean capaces de llamar la atención. Esto es muy importante. La señal de advertencia serán los que llamarán la atención de los conductores, haciendo saber que más adelante hay un escenario. Para todo esto, para todos los conductores que se aproximan. Algunos ejemplos son estas señales de advertencia que tenemos en estas imágenes, donde nos indican que más adelante está ocurriendo, hay una emergencia,
¿sí? Esto puede ser también conos, puede ser también balizas, luces, señales, etc. Existen algunos camiones que tienen estas flechas de desvíos que indican que la autopista o la avenida o la carretera está ocupada. Más adelante. Un ejemplo muy común en donde se observa, por ejemplo, un personal policial intentando dirigir el tránsito, ¿verdad? Es un riesgo muy alto, ya que los automovilistas que están llegando al escenario podrían no ver a la persona que está guiando el tránsito, entonces es un alto riesgo, ¿verdad? Es un error muy común, por lo cual no se recomienda en este tipo de casos. ¿A qué distancia coloco mi señal de advertencia? Existe una regla básica, una regla kilómetro-metro le llamamos nosotros, que consiste en una distancia en promedio mínimo. Una primera señal de advertencia, se podría ubicar, ¿sí?, ante la barrera de sacrificio. Y esto está dado por la velocidad de circulación en kilómetros hora del lugar, y esto lleva a metros. La segunda área, que es el área de transición, aquí se utiliza la señalización y los desvíos gracias a los conos que puedan permitir crear un canal por donde van a estar pasando los vehículos que llegan al escenario. Es muy importante que no se permita circular por estas zonas. Es una zona donde hay circulación de vehículos, por lo cual alguien puede ser atropellado más por la curiosidad que toma el automovilista al llegar al escenario. Normalmente están encargados los policías y personal de seguridad que llegan al escenario para colaborar con la función de seguridad. Así es que es un canal de transición, muy similar al área final que tenemos al otro lado del escenario. ¿Sí? Aquí vemos un ejemplo donde están los conos que van a permitir la circulación por la línea de transición. Algunos ejemplos comunes que dijimos que no se debe circular. Personal no deben circular por el área de transición. Dos ejemplos reales de lo que puede ocurrir. Así es que no podemos permitir que ningún personal esté circulando por el área de transición. El área preespacio, dijimos que es lo que está detrás de la barrera de sacrificio. Esta área de preespacio se inicia con la barrera de sacrificio bloqueada, ¿sí? Está protegida con la barrera de sacrificio con un vehículo en forma estratégica. Aquí es en esta área de preespacio donde se colocan las herramientas, los recursos humanos y todo el personal debe estar con un equipo de protección personal visible, ya sea diurna como nocturna. Aquí está la barrera de sacrificio, como se darán cuenta, es una barrera que crea un espacio de seguridad entre el vehículo, la autobomba que crea el espacio antes de llegar al área de trabajo, al área caliente. Este espacio es vital mantenerlo a una distancia prudencial de tal forma que el personal se encuentre resguardado por la autobomba, ¿sí? Es muy importante la posición oblicua de la autobomba y con las ruedas delanteras de la autobomba apuntando hacia otra dirección, de tal forma que si alguien viene a colisionar por detrás de la autobomba, esta autobomba pueda ser empujada hacia otro lado y no hacia el área del preespacio donde el personal se encuentra ubicado con todas sus herramientas y los demás recursos. Por ejemplo, se observa perfectamente lo que estábamos mencionando anteriormente, la ubicación oblicua de la autobomba que crea el preespacio, el área preespacio. Se recomienda una angulación de aproximadamente 30 grados con las ruedas apuntando hacia afuera, de tal forma, como mencionamos, que cualquier tipo de colisión que pueda recibir por detrás la autobomba entonces pueda ser empujada hacia afuera del preespacio, de tal forma de que el personal que se encuentra en esa área no reciba el atropellamiento de su propia autobomba empujado por otro vehículo que le colisiona por detrás. Vemos una imagen explicando justamente el ángulo de 30 grados y una fotografía donde ejemplifica cómo la barrera de sacrificio genera el preespacio posterior a la misma para que el personal se ubique en el escenario. Todo el personal debe estar perfectamente visibles, ya sea como diurna como nocturnamente. Damos dos ejemplos de equipos de protección personal visibles, ¿sí? Dos ejemplos muy importantes de que la zona del área de trabajo el personal debe estar visible.
con equipo de protección personal completo. Estamos hablando casco, equipo de combate, etc. Aquí tenemos la cuarta área, que es el área de trabajo. Es el área, digamos, caliente, la zona caliente en donde se limita por círculos imaginarios. Por lo normal son dos círculos, un círculo interno y otro externo. Crear un tercer círculo podría ser también otra opción si es que el escenario es muy grande, ¿no? En esta área de trabajo es el área en donde el paciente recibe el soporte vital y se hace el trabajo de rescate correspondiente, ¿sí? Es muy importante respetar esta área de trabajo debido a que solo el personal autorizado debería estar trabajando en la zona y se recomienda, como el área anterior de preespacio, que todo el personal esté visiblemente con atuendos visibles, ya sea diurno como nocturno, ¿sí? El área de trabajo es la zona caliente, como mencionamos, para el trabajo propiamente dicho del rescate. Bueno, siguiendo el slide anterior, acá vemos, por ejemplo, una imagen fotográfica en donde ejemplifica lo que es el área de trabajo, donde está diagramado los dos círculos de acción, los dos círculos de trabajo. Vemos un círculo amarillo que intenta recrear lo que es la zona caliente, el área donde solamente el personal autorizado está trabajando, el personal paramédico, como también el personal técnico que debería hacer el trabajo físico para crear el espacio suficiente para la extracción. Vemos también un círculo mayor, un círculo de color azul, que recrea el círculo externo, ¿verdad? Que involucra parte del preespacio, que es el área anterior, y ampliado hacia adelante, de tal forma que son áreas, digamos, seguras, protegidas por la barrera de sacrificio. Entonces, la zona de trabajo dividida en dos círculos. Como mencioné anteriormente, puede haber un tercer círculo dependiendo del tamaño del escenario. Por ejemplo, el área final, la última área de los componentes de la escena de un rescate, donde vemos ya el área de salida de los vehículos, es muy similar al área de transición. Aquí también se requiere la señalización de los vehículos, también se debe permitir la salida rápida de los vehículos, no ocupando con ninguna ambulancia ni otro vehículo que entorpezca la salida de los vehículos. Es importante en esta área que podría estar posicionado por las ambulancias de tal forma de que las mismas estén estacionadas con sus puertas traseras hacia el lado externo de la carretera y no hacia el lado del canal de salida, ¿sí? Reiterando nuevamente, como el área de transición, no se debe permitir la circulación de ningún personal por esta área. Un ejemplo del canal de salida del área final. Se ve perfectamente cómo los vehículos que pasan por el escenario van circulando a través de un canal que se va dando la salida correspondiente a través de las señalizaciones que hay a lo largo de este canal. Si ven, por ejemplo, de fondo, vemos una ambulancia con la puerta trasera hacia el área de trabajo. Debería estar un poco más oblicuo, pero este es el ejemplo que le estamos queriendo mencionar. Aquí en esta imagen se ve perfectamente, por ejemplo, de cómo una ambulancia se posiciona con la puerta trasera apuntando hacia la parte externa de la carretera, de tal forma de evitar que cualquier vehículo apurado pueda adelantarse y termine atropellando a los paramédicos, inclusive a la zona de la puerta de ingreso de los pacientes. Es importante tener en cuenta esta posición oblicua, contraoblicua a la barrera de sacrificio, del otro lado en la zona de trabajo y como la zona de salida de estas ambulancias.